¿Qué tal amigos, amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrevista aquí en Hablemos de Sabes.cl, ya todos y todas conectadas y conectados a la multiplataforma de Sabes. Hoy para conversar con el ex intendente de la región del Biobío, don Víctor Lobos del Fierro. ¿Cómo está, don Víctor? Gusto saludarlo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Christopher. Yo no había estado por primera vez que te estoy conociendo las instalaciones de SAES.cl. Sí, muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno, claramente por la fecha habíamos concertado esta entrevista con Víctor Lobos para hablar de lo que se va a conmemorar este 6 de febrero, que es el aniversario, el primer aniversario de la muerte del expresidente Sebastián Piñera. Víctor Lobos fue ex intendente precisamente en el primer periodo presidencial de Sebastián Piñera y bueno, queremos escuchar a actores de ese tiempo, saber de su reflexión en cuanto al legado que deja el exmandatario. Primero, ¿cómo se entera usted de la muerte del presidente, don Víctor? ¿Qué recuerdo tiene de ese 6 de febrero del año pasado? Me acuerdo que, no recuerdo quién me llamó por teléfono, de que había un accidente, que estaba involucrado el presidente, que aparentemente estaba fallecido. Fue un choque bastante fuerte, emocional, ¿no es cierto? Y noticioso, porque que muera un expresidente y además todavía muy joven y con tanta perspectiva todavía de futuro. Así que fue muy impresionante y muy sentido. Bueno, usted trabajó con él, evidentemente fue intendente acá de la región del Biobío. ¿Qué recuerda del trabajo de Sebastián Piñera? O sea, a nosotros nos tocó entrevistarlo varias veces, siempre que venía daba un espacio para la conversación. Y una de las características, al menos que yo recuerdo, es que él se sentaba, tomaba un lápiz, anotaba todo lo que uno le preguntaba, le decía, pensaba la respuesta y la entregaba. Más bien como un perfil ejecutivo. ¿Qué recuerda usted del trabajo con Sebastián Piñera? Tú lo has dicho muy bien, él tenía un perfil ejecutivo, ¿ah? Era un hombre de proyectos y muy organizado para planificar, para llevar a cabo los proyectos, sabía cómo evaluar tiempos, fechas, inversiones, etcétera. Eh, Era un hombre muy inquieto, ¿no? Muy inteligente. No era duro, ¿ah? Pero era severo. Sin embargo, hay un contraste que la mayoría de la gente no lo conoce, ¿ah? Él era un hombre muy divertido, de mucha broma, ¿ah? A mí me tocó estar en ceremonias muy solemnes, etcétera, y él estaba durante todo el rato haciendo bromas por el locutor, por la persona que estaba haciendo el discurso. Era, era otra persona, ¿ah? Era muy entretenido. Oye, usted que trabajó con él, ¿cuál cree usted que es el legado que le deja al país el expresidente Sebastián Piñera? En cuanto a su obra, se conoció como empresario, pero también como un activo político, llegó a ser presidente 2 veces. Bueno, al presidente Piñera le tocó la mala suerte de haber tenido que administrar catástrofes, ¿ah? Y ahí demostró una beta que no todos los presidentes ni políticos lo tienen. A él le tocó el terremoto, incluso antes de que él asumiera, Pocos días antes fue el terremoto. pocos días antes, y él se trasladó a Concepción cuando en ese momento había una carencia de autoridad porque las autoridades habían desaparecido. Y él tiene recuerdos muy impresionantes del edificio que se volcó ahí en Carrera, ¿ah? Porque él siempre relata que cuando llegaron escuchaban como la gente gritaba que lo sacara. Y ya llevaba más horas, ¿ah? Porque llegó el mismo día el terremoto aquí cerca del mediodía. ¿Mm? Entonces, yo creo que el gran legado del presidente fue haber manejado la catástrofe y haber logrado la reconstrucción. En eso fue en realidad un gran ejecutor, ¿ah? Como lo fue también en el siguiente periodo con el COVID. Ahí el COVID fue un ejemplo mundial de administración de salud pública, ¿ah? Y él lo manejó extraordinariamente bien, ¿ah? Nosotros no tuvimos problemas de vacunas, no tuvimos problemas
de equipamiento. A mí me comentaba el ex ministro del segundo periodo, Enrique París, Mañalich, ¿ah? Jaime Mañalich. Que el presidente cuando comenzó el COVID, ¿ah? De inmediato lo llamó y le dijo, ministro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué vamos a necesitar? Y Mañalich, que sabía de la parte infecciosa pública, Claro. le dijo, compren todos los ventiladores que pueda recibir. ¿Ah? Y Chile no tuvo problema de ventiladores, pero él los compró de inmediato. Entonces él tenía esas visiones, era de pocas instrucciones. A mí cuando me designó intendente me dio 3, 4 tareas. Me dijo, sus tareas son esta y esta. En lo demás no le preocupaba. Se administra aparte. Claro. Y entre ellas una de las tareas me dijo saque adelante la reconstrucción. Yo te comentaba en una conversación anterior contigo, que lo comenté también con el ministro de Hacienda, una vez yendo, digamos, con la NAP, me acuerdo que en auto, la Reina, le dije, oye, ¿cuánto costó la reconstrucción? En un momento. Y me dijo que él había tirado algunas cifras, etcétera, etcétera. Y ahí empezamos a comentar cómo se manejó la reconstrucción. Y en la parte económica y en la parte del erario fiscal, él no tuvo ninguna repercusión. Se manejó de tan buena manera que no se comprometió el futuro del país ni nada. Y yo lo confrontaba con la situación del terremoto de 1960, que Chile, el presidente Alessandri, se endeudó en dólares. Y justamente el dólar pegó un salto tremendo y el país quedó endeudado por varios años. ¿Ya? Nosotros no tuvimos, afortunadamente, el tema del dólar y él no se endeudó en dólares y se manejó con las plata públicas de manera extraordinariamente bien. De hecho, en el segundo periodo, él entregó este fondo para administrar de administración extraordinaria de la hacienda pública, dejó algo así de 700 millones de dólares que estaban disponibles para cualquier catástrofe, etcétera. Él era un muy buen administrador, un muy buen ejecutor, ¿no? Y muy buen político. ¿No? Políticamente se manejaba muy bien. Precisamente hacia allá apuntamos, don Víctor, a su juicio como colaborador del expresidente Piñera, el legado político que deja, qué enseñanza deja, y también lo conversábamos anteriormente. Hay una enseñanza que se pone hoy día sobre la mesa y en ejecución por parte del sector político que representa las ideas que encarnaba Sebastián Piñera. Bueno, el presidente se sabía manejar políticamente. ¿Ya? Tenía la virtud de no tenía ningún complejo para conversar con quien tuviera que conversar. ¿Mm? En ese sentido, una lección de apertura, ¿ah? De escuchar y después tomar sus decisiones. Pero la moneda estuvo siempre abierta a la gente de oposición y que lo trataba tremendamente mal. En el segundo periodo le tocó el estallido social, ¿ya? Y yo diría que también uno de sus legados fue muy difícil, ¿eh? Fue muy difícil el manejar la revuelta. Sin embargo, cuando estuvo en peligro la democracia, porque ya se veía que el reclamo público no era solo eso, sino que además había una intención, yo diría casi golpista, de regar al gobierno, ¿ya? Y con amenazas de juzgamiento, ¿no es cierto?, por derechos humanos, violación de derechos humanos inexistentes que se los achacaban al presidente de la República. A tal punto que hablaban que había una sala de tortura ahí en la entrada de la estación Baquedano. Es decir, una cantidad de mentiras que se dijeron extraordinarias y conformando todo un manejo para poder después encauzarlo, ¿no es cierto? Y tribunales internacionales. Lo trataron muy mal, etcétera. Y ahí él mostró la tranquilidad de manejarse y sacar adelante y transar, entregó la Constitución del año 80 y dijo, se revisa desde foja cero, y esa fue la mala negociación que hubo que hacer, porque en realidad la situación estaba realmente muy, muy inestable. ¿Era lo que ameritaba o lo que necesitaba el país en ese momento? Bueno, el país en ese momento no mostró ninguna lógica, ¿ya? Fue una cosa de realmente impensada y que no iba para ningún lado.
esa fue una solución que la gente de izquierda la aceptó, ¿ya? Y sacó a la gente de la calle. ¿Mm? No era lo que necesitaba el país, quedó demostrado después con los fracasos sucesivos de sacar adelante una nueva constitución como se estaba planteando ya en ese momento. ¿Mm? Pero ese fue el precio que se pagó para conservar la democracia, y en ese sentido yo creo que el presidente vale la pena destacarlo. Otro presidente podría haber caído. Y distintos actores del sector de derecha también hacen eco o intentan explicar eh, muy vivazmente las luces del presidente Piñera. Pero también hay un tema que son las sombras, como cada persona la tiene, eh, haciendo un peso de esos dos discursos. Uno, un ejecutor, un demócrata, como el mismo presidente Gabriel Boric, que dice que tiene la opinión de Sebastián Piñera, pero por el otro lado, el tema empresarial, donde se ve involucrado en distintos hechos. ¿Qué pesa más a la hora de evaluar a un mandatario, con luces y sombras? Claro, bueno, en el caso del presidente, ¿no es cierto?, se le achacan algunas actuaciones anterior a su actividad política, ¿ah? Que fueron esclarecidas, ¿no es cierto? Y con posterioridad eh, también se le trató de involucrar en algunas situaciones, ¿eh? Pero al presidente se le juzga en su calidad de presidente, en su manejo político, en el manejo democrático del país, en dejar un país funcionando y de buena manera. Todos los hombres públicos, ¿eh? Todos, los más grandes hombres del mundo, ¿eh? Compositores musicales, ¿no es cierto?, artistas, En todas las áreas. generales, ¿no es cierto?, grandes generales, partiendo por Napoleón. Napoleón tiene, ¿cómo se llama?, cosas oscurísimas, ¿no es cierto? Pero nadie lo juzga hoy día por eso. Los hombres públicos en sus cargos trascienden por la acción que tuvieron en ese carácter. Lo otro son análisis, ¿no es cierto?, que habría que ver cuánto pesan eso. Pero en realidad el del presidente Piñera yo creo que no se le puede balancear de que en realidad él fue un gran presidente, pero tiene tantas cosas oscuras. No tiene tantas cosas oscuras, ¿no es cierto? Hay que juzgarlo a su justo mérito. Eh, Mucha gente en actividades diarias, empresariales, etcétera, comete errores, ¿no es cierto? Infidencias, pero que ni siquiera son deseadas ni propuestas. Por lo tanto, yo diría que no achican nada la estatura moral ni la estatura política del presidente Piñera. En Santiago, Víctor, está el debate de instalar una estatua del expresidente Sebastián Piñera en la Plaza de la Constitución, como ocurre con otros mandatarios. Acá tenemos, en la región del Biobío, tenemos otro debate abierto, que es pedir que se nombre Sebastián Piñera el nuevo puente ferroviario. Los discursos de la oposición a Sebastián Piñera, hoy día en el oficialismo, apuntan a que es demasiado pronto, falta maduración como para rendir un homenaje de ese calibre a un mandatario. ¿Usted está de acuerdo o cree que ya es momento de que eso ocurra? Bueno, levantarle una estatua a un ex hombre público es muy meritorio, ¿ah? De hecho, los países están llenos de estatuas y que sirven precisamente no solo para recordarlos, sino que sirven como una enseñanza para el público, para los niños, los jóvenes, de que viene esa persona en la estatua y se pregunten, bueno, ¿por qué está ahí? ¿Qué hizo? ¿Qué es lo que no hizo? En el caso del presidente Piñera, yo creo que la manera tan trágica y repentina que desapareció hace que se lo haya precipitado, ¿ah? Esta necesidad popular de un gran número de gente de homenajearlo con una estatua, ¿ah? En el caso de Santiago. En el caso nuestro de Concepción, me parece muy meritorio, ¿ah?, que ese puente llegue en nombre de él. Él fue un gran impulsor de ferrocarriles. De él es el Plan Chile sobre Rieles, que cambió el horizonte para sacar adelante el tren. El tren había estado tratando de echarse a andar incluso por el presidente Lagos, ¿ah?, pero de manera muy romántica, ¿ah?, pensando en los trenes de los años 50, 60, trenes inmensamente largos que transportaban gente, etcétera, que hoy día no tienen ninguna posibilidad de competir con otros modos de De transporte. transporte, como el avión o los buses, ¿ah?
El presidente, y bien asesorado, se dio cuenta que en realidad había que hacer un desarrollo de trenes de media distancia, trenes de cercanía, aprovechando las infraestructuras que había. Y en ese caso Concepción salía favorecido porque por algo ya los gobiernos anteriores habían hecho el biotren, ¿ya? Porque teníamos una red ferroviaria que se podía utilizar. En el caso de Concepción, para poder desarrollar en lo que, para transformarlo en verdaderamente un medio competitivo de transporte, especialmente hacia la zona de Coronel, la construcción del puente de Biobío era imprescindible. Pero aún más, el puente actual ya ha cumplido su periodo de uso. Hace rato ya, más de 130 claro, años, ¿no? ha estado funcionando bien, pero Ferrocarril le ha hecho permanentes mantenciones que lo han mantenido en pie. Resistió todos los terremotos, pero con daños. Y con los temporales, y en los últimos temporales, hay que acordarse que estuvo 60 días el puente cerrado, ¿no? por mantención. Nosotros, bueno, yo fui presidente de Sur aquí, fui director de Ferrocarril de Santiago, así que tengo buena información. El puente no nos dejaba dormir a nosotros, porque en cualquier momento no es que fuera a colapsar, hubiera a haber un gran accidente. Pero sí había que cerrarlo en algún minuto. Pero se puede decir, se terminaba el biotren. Así de grave iba a ser. Por lo tanto, el presidente tomó la velocidad que tenía que tomar. Y ahí el nuevo gobierno siguió adelante con el proyecto, pero indudablemente esa visión que tuvo, echar a andar el Melipilla, echar a andar la reposición de trenes, hacer estos convenios que hicimos con China, ¿no es cierto?, de traer trenes modernos, es un mérito de su gobierno. Por lo tanto, no encuentro una coincidencia mejor que ponerle un puente ferroviario de la magnitud del que se está haciendo, que ponerle el nombre del presidente Piñera. Don Víctor, ¿sigue usted la política contingente, no? ¿O está más alejado del mundo? No la practico, pero la sigo. Sí. Me documento, estoy al día. Y por supuesto, si hay que colaborar en algo, estoy dispuesto. O sea, para las últimas elecciones me pidieron algunas intervenciones que con gusto la hice. Uno tiene que estar disponible, ¿no es cierto?, para ayudar. Está más electoral. ¿Cómo ve usted el panorama en la derecha? Porque hay varios frentes. Bueno, hay que decir, la derecha está en una encrucijada producto de su propio éxito, ¿ya? Pues si estuviera derrotada como estuvo tiempo atrás, no habría candidatos. No habría líderes. No habría líderes, ni candidatos, ni interés, ¿ya? Sin embargo, hoy día se ve que por las circunstancias nacionales e internacionales, la derecha tiene un alto porcentaje de tomar el poder. Y eso hace nacer líderes, y líderes también con apetito, ¿cierto? Parte de la política es tratar de llegar a hacer el máximo. ¿eh? Entonces, en este momento, la derecha tiene una gran oportunidad, ¿ya? Pero también tiene un gran problema, que es que no se puede ir a la próxima elección dividido con varios candidatos, ¿ya? Quiere uno. Tiene que ir uno, ¿eh? Y para eso hay mecanismos. Hay primarias, o bien que se sienten los líderes de los distintos conglomerados internos de la derecha y llegan a un acuerdo, ¿eh? Ese acuerdo puede ser incluso para trascender hasta a su siguiente periodo presidencial, y cuestión de ponerse de acuerdo de, bueno, vas tú hoy día que tienes más experiencia y voy yo después, o alguien que esté mejor capacitado para administrar una administración que se viene muy difícil, sin plata, un país sin plata, sin crecimiento. Por lo tanto, el próximo gobierno va a ser un gobierno dificilísimo, ¿ya? No va a ser un gobierno popular, porque va a tener que tomar medidas impopulares. Es el padre de familia, ¿no es cierto?, que la familia se forrió la herencia y la plata, y tiene que llegar a poner orden, y habrá que vender el auto, no se irá nunca más a restaurantes, habrá que salir del colegio. Bueno, va a haber que tomar medidas duras. Por lo tanto, este entusiasmo por ser el presidente, a lo mejor cuando lo sean, va a ser un gran arrepentimiento.
Pero la derecha tiene que madurar en ese sentido y sentarse a conversar y no sacar un candidato para nosotros que sea ganador, ¿no es cierto? Y no vaya dividido. Así como está el naipe, a ver, quienes han dicho que quieren, Rojo Edwards, Rodolfo Carter, Evelyn Matei, está también Johannes Kaiser. Al menos 4 nombres salen a la mesa. ¿Usted tiene alguna línea por donde va a continuar? No, yo encuentro que tenemos muy Bueno, y José Antonio Cast. Cinco. claro, Antonio Cast es un gran candidato. El otro Kaiser es un gran candidato y la ex ministra y alcaldesa Matei, por supuesto, que es un extraordinario candidato. Yo creo que hay que actuar racionalmente y decir, bueno, de esos 3 que son los que más posibilidades tienen, sin desmerecer los otros, que además en política las cosas cambian de un día para otro. Yo nunca sabe cuándo Claro. está arriba y después está abajo, y el que está abajo está arriba. Pero de los 3 que más suenan, que están en las encuestas, etcétera, son 3 extraordinarios candidatos. Por lo tanto, debieran de llegar a un acuerdo. Debieran llegar a un acuerdo. Hay que conversar. Conversar hasta que duela, decía también el presidente Piñera. Así es. Don Víctor, usted fue intendente y en ese tiempo ser intendente también lo convertía en jefe del gobierno regional. Así es. ¿Cómo evalúa lo que pasó con Rodrigo Díaz? Bueno, no solo con Rodrigo Díaz, sino que es lamentable para los gobiernos regionales. Este mal manejo de estos, ¿cómo se llama?, fundaciones, convenios que se hicieron, que se traspasó inmensos recursos fiscales a proyectos malos, unos muy malos y otros sencillamente delincuenciales. ¿Ya? A Rodrigo le tocó ese periodo, ¿ya? Y indudablemente lo golpeó. De las investigaciones que se están haciendo ahora, se sabrá, ¿no es cierto?, de qué grado de responsabilidad tiene él. ¿Ya? Pero él estaba a cargo del servicio regional y le tocó esta situación y por lo tanto tiene una complicación presente. Ojalá que salga adelante, que se esclarezca todo, pero el peor daño, y que él mismo lo reconoce, es el daño que se le hizo a la credibilidad de la regionalización, porque demostramos, los gobiernos regionales, en el caso de Concepción, de Biobío, más o menos manejan entre un 9 y un 10% del presupuesto regional, ¿ya? Y ahora nos dicen que no somos capaces de manejarlo. Pero eso es injusto, porque tampoco lo supieron manejar en Santiago, o sea que no es un problema de ineficacia. No es por vivir fuera de Santiago. No, porque y además ¿cómo se llama? La mente pensante estuvo allá. Allá sí que se inventó este sistema. ¿Cómo ve a Sergio Yacaman como jefe del gobierno regional? Lo veo muy bien. Lo veo, es un hombre de mucha energía, de una formación extraordinariamente buena. Él es un hombre muy ligado ¿cómo se llama?, al cristianismo y a los jesuitas, etcétera. Me ha ayudado mucho en ese sentido cuando tenemos que trabajar con temas sociales. Él era seremi cuando estaba en intendente. Claro, él era seremi. Así que él tiene el manejo, él fue intendente, así que se sabe cómo se manejan las platas, que el principal problema que tiene cada nueva autoridad que llega, que no sabe cómo hacer funcionar la cosa pública. Él sabe hacerla, así que yo creo que va a tener una muy buena gestión. Hasta este momento lo está haciendo extraordinariamente bien. Don Víctor Lobos del Fierro, muchas gracias por estos minutos con Sabes.cl, el diario digital del Gran Concepción. Y bueno, agradecer nuevamente que se haya tomado el tiempo para venir acá a conversar de política y también de actualidad y contingencia. Muchas gracias. Te agradezco la invitación, primera vez que estoy en Sabes.cl, y creo que, bueno, es una triste ocasión, pero es de toda justicia hacer un recuerdo al presidente y hacerlo con una memoria tremendamente positiva de que para nosotros, especialmente en la región, fue extraordinariamente buena. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ustedes, muchas gracias también por seguir esta entrevista. La pueden revisar cuantas veces quieran en toda la multiplataforma. Estamos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, en todas las redes sociales para revisar este y otros contenidos. Será hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Nos vemos.